Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. www.estadveritas.com.ar, un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia. Pues es un descanso venir aquí después de haber pasado por tierras enemigas, ¿no? Porque, por desgracia, ahí en la sociedad tomista, pues hay buena gente, pero que no entienden nada de lo que está pasando, ¿no? Están convencidos de que su santidad, filosóficamente hablando, es tomista. Pero él, antes de ser pontífice, sí hablaba que su maestro era Husserl, que de tomista no tiene nada, ¿no? Y Scheller, que tampoco es tomista. Bueno, así que es un descanso poder estar acá entre gente amiga. Ahora, este año el tema era el diálogo entre filosofía, teología y ciencia. Y muchas ponencias no tuvieron nada que ver con el diálogo. Y yo no sé cómo las aceptan, ¿no? Si ponen un tema, ¿no? Bueno, yo pedí permiso para salirme también este año del tema, porque este año se cumplen 100 años del nacimiento del padre Osvaldo Lira, de los Sagrados Corazones, el gran tomista chileno de este siglo XX. De hecho, casi los únicos tomistas que quedan en Chile son los discípulos del padre Osvaldo. La mayoría de los sacerdotes ya no son tomistas. Incluso los dominicos ya no son tomistas, por lo menos los chilenos. Quedan algunos, sí, pero bastante raro su tomismo. Entonces yo pedí autorización para rendir un homenaje al padre Osvaldo, a esta gran figura, autor de más de una docena de libros, algunos en 3 volúmenes, otros en 2 volúmenes, libros a menudo muy grandes. Y elegí como tema uno de los últimos libros que escribió, porque creo que es bastante original, muy profundo y muy actual. El libro se llama Catolicismo y Democracia. Está dividido en 2 partes, naturalmente, ¿no? Primero el catolicismo y después la democracia. Y en ambos el tratamiento es bastante original. Ahora, el padre Osvaldo es un metafísico de tomo y lomo, así que van a tener que hacer un esfuerzo porque no es fácil seguir una exposición metafísica con un lenguaje tomista tan acerado. Tiene fama de escribir en difícil el padre Osvaldo. Yo lo voy a tratar de poner en fácil, pero no puedo demasiado tampoco, porque sería como echarle agua al vino, ¿no? Al final es una porquería, ¿no? No, el vino hay que beberlo solo, ¿verdad? Nada de ponerle agua. Pues al padre Osvaldo hay que leerlo en el tomismo radical. Así que voy a ir lento y preguntas nomás, ¿no? Estamos entre amigos, ¿verdad? Así que si por ahí no entienden, pregunten nomás. Tenemos hasta las 12, ¿verdad? Ya. Bien, catolicismo y democracia. Es como un resumen del libro nada más, ¿no? En su introducción, el autor nos explica que a fuerza de ser usadas, las palabras van perdiendo su significación hasta hacerse perfectamente insignificantes. Es lo que ha ocurrido con las que intitulan este libro.
La primera, en la mente de muchos, ha pasado a designar ciertos ritos y ceremonias que no dicen nada. La segunda se ha convertido en la causa final, en el fin último político de sus adeptos, hasta el extremo de que muchos católicos creen más en la democracia que en Dios uno y trino. Es el mundo al revés. Se venera más la fatídica Revolución Francesa que el magisterio eclesiástico. Lo curioso del caso es que los defensores de la libertad de pensamiento son sus peores enemigos, porque conceden el mismo derecho a la verdad y al error. Es decir, se siente horror a pensar. Quien piensa, afirma, y no se refugia en un tímido me parece. En vez de pensar, los demócratas liberales se limitan a sentir. Hemos llegado ya al odio a la verdad, porque si se la buscara de veras, llegaríamos a enfrentarnos con el Creador. Así nos refugiamos en ese cómodo cada uno tiene su verdad, noción perfectamente ridícula. Bien lo dice la zarzuela: el pensamiento libre proclamo en alta voz y muera el que no piense como yo. En ustedes el padre Osvaldo no se anda con tapujos, ¿verdad? Ni le dora la perdiz a nadie. Bien, el padre Osvaldo es riguroso enemigo del dogma fundamental de la democracia, la igualdad. Tal verdad democrática es el deleznable sustituto de la identidad específica que reina entre los hombres. Esta, estrictamente hablando, pertenece al concepto. Su contrapartida se halla en la incomunicabilidad del acto de existir que hace de cada naturaleza individual una persona. Porque el Creador, inteligencia subsistente, no crea en serie, sino uno a uno. Por lo que cada individuo es inefable, pero eso echa por tierra el dogma de la igualdad. Proclamarlas iguales a las personas humanas implica un ateísmo inconsciente, tal vez, pero real, porque implica pensar que Dios tiene inteligencia abstractiva, por lo que tiene que crear en serie. Ocurre que estamos confundiendo la unidad trascendental con la prédica mental, con lo que reducimos la persona a un mero sumando y le pavimentamos el camino a nazis y marxistas. De este modo es obvio que Dios tiene que ser enviado al exilio. Como ustedes ven, hay que saber bastante filosofía para entender a Santo Tomás, ¿verdad? A partir de Kant, el mundo se ha hecho antropocéntrico en circunstancias de que es ontocéntrico, o mejor aún, teocéntrico. Como consecuencia de esta catastrófica revolución copernicana, se piensa que el libre albedrío es absoluto e ilimitado, dogma más liberal que democrático, pero a la moda. ¿Cómo podría tal libre albedrío sustentarse en un individuo contingente limitado a una especie determinada? Por ello, hoy se funda la política en la voluntad de las masas en vez de fundarla en la naturaleza del hombre y de las cosas. Tal vez lo más notable de este ensayo radica en el esfuerzo del autor por enseñar lo que es realmente el catolicismo, tarea a la que dedica la primera parte. O sea, lo que resumí recién era la introducción al libro, por eso hablo un poco de las dos cosas, y ahora vamos ya a meternos en lo que deberíamos llamar la ontología del catolicismo, y no del cristianismo, porque el padre Osvaldo no acepta lo que acepta todo el mundo hoy, que hay muchas formas de cristianismo. Para el padre Osvaldo solo son cristianos los católicos, apostólicos y romanos, y los demás
son simplemente herejes y nada más. Hay una sola iglesia. Las demás no son iglesias. En fin, hay muchas otras cosas que decía el padre Osvaldo que no están de moda hoy día, como ustedes bien saben. Vamos a la ontología del catolicismo. Lo primero es comprender que por ser abstractiva nuestra inteligencia elabora visiones parciales de sus objetos. No es que sean falsas, tan solo son incompletas. Así, de las múltiples visiones que podrían ser consideradas, se va a limitar nuestro autor a la que entiende el catolicismo como religión, para dedicar la segunda parte a explicar aquella que lo piensa como vida. Nuestra falta de formación lógica nos hace confundir el sentido exclusivo con el afirmativo. No se oponen entre sí, pero casi siempre se usa el primero y se ignora el segundo. Este segundo no excluye que el predicado afirmado pueda hacerlo de modo aún más intenso. El primero sí. Así, en sentido afirmativo sostenemos que el hombre es sensitivo, en exclusivo que es racional. Aplicado al catolicismo, que es lo que nos interesa, decimos en sentido afirmativo que es una religión, una entre otras. Pero si lo entendemos en sentido exclusivo, como normalmente se hace, caemos en un terrible error. Porque el catolicismo es mucho más que eso. Es más una sustancia que un accidente. En una palabra, es una vida. Y como el vivir es el ser de los vivientes, el catolicismo nos da un nuevo ser del que carecen los que no lo son. Consecuencia nefasta de la visión meramente religiosa del catolicismo es la mala intelección de las actividades sagradas y profanas, como si sólo las primeras pertenecieran al católico en cuanto tal, como si lo específico se impusiera sobre lo existencial. Como el católico es tal por la gracia deiformante, toda su actuación queda a radice sobrenaturalizada. En consecuencia, su catolicismo no se ha de encerrar en la sacristía, sino informar su vida entera. Por ello, no se entiende hoy que el catolicismo es la única religión verdadera, la única que nos vincula a Dios. Pretensión ridícula si la limitamos a un conjunto de ritos y oraciones, cosa que podemos hallar en todas. Por eso, la religión verdadera no puede limitarse a ser exclusivamente una religión. ¿Dónde está la diferencia? No en que sea religión, sino en que sea verdadera. Porque las demás religiones no pasan de ser hábitos naturales, incapaces de reunir al hombre con su Creador. Para ello se necesita algo más, dado que el Creador es completamente trascendente a su criatura. Pero es que ninguna religión nos convierte en hijos de Dios. Si bien hay un solo hijo de Dios por adopción, lo somos todos los bautizados. Por eso decimos que hemos recibido una gracia sobrenatural. El padre Osvaldo, empero, prefiere llamarla sobreexistencial, porque no infunde en nosotros nuevos caracteres específicos que se añadan a nuestra naturaleza, sino que nos infunde un nuevo ser, un nuevo existir. Por ello no podemos distinguir un bautizado en gracia de uno que no lo está, porque nuestra inteligencia capta valores esenciales, no el existir. Por ello solo es católico en serio el santo, porque si bien la virtud de religión es la más alta de todas, al, por lo menos, intentar unir al hombre con Dios mediante el culto, la santidad lo hace en cambio con todos los actos realizados por esa persona. Por lo que, como el catolicismo es un principio de vida santa, solo quien llega a tal alta cima es realmente católico.
como toda religión intenta serlo verdaderamente, ninguna puede reducirse a ser solo religión. Todos intentan convertirse en norma de vida de sus creyentes, pero la nuestra, por su gracia, ennoblece a la persona desde su misma esencia, no haciéndola otra, sino haciéndola mejor, de modo que realice de modo más intenso y perfecto lo que es por naturaleza. Lo que dificulta comprender al catolicismo es el materialismo que domina hoy nuestra cultura. Pero este modo de pensar no puede ser más torpe, porque desde el momento que todos los entes materiales difieren entre sí, la diferencia que los distingue no podrá ser material. ¿Verdad que ya había visto el viejo Aristóteles al distinguir en ellos una materia y una forma? Concluimos, pues, que el catolicismo no consiste en una mera actividad, sino en una vida verdadera. Por raro que parezca, a la vida natural se le suma una nueva vida, que por añadidura es trascendente. Es la obra de la gracia que el padre Osvaldo prefiere llamar Dei formante, con lo que nos asomamos a un impenetrable misterio. Dios hace coincidir su existir puro con el nuestro, lo que ha llevado a los mejores teólogos a sostener que Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Tan misteriosa realidad se halla enseñada en el Sermón de la Montaña que nos conservara San Mateo en su Evangelio. En numerosas ocasiones nos habla de nuestro Padre que está en los cielos, mas no puede haber un Padre sin hijos. Incluso termina con una exigencia impresionante: sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Pero donde se aprecia mejor la intensidad de la revelación es en aquella sorprendente declaración: no llaméis Padre a nadie sobre la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ante su paternidad sobrenatural, toda otra queda eclipsada. O dicho con otras palabras, nadie es Padre tan intensamente como Dios. Verdad corroborada, por cierto, en los restantes evangelios y demás textos del Nuevo Testamento. Y es obvio que somos hijos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Es más, somos por ser hijos. Digna coronación de esta realidad inefable es la oración que nos distingue, el Padre Nuestro. Para comprender mejor la profundidad del misterio, el padre Osvaldo nos recuerda el análisis metafísico de la persona humana que distingue en ella su sustancia, su esencia y sus accidentes enraizados en ella. Así también es preciso distinguir, con distinción inadecuada, su existir de su actuar. Y digo inadecuada porque es obvio que el actuar dimana y se enraiza en el existir. De modo que dicho existir es la fuente o manantial de toda la actividad que la persona desarrolla. Es más, nuestro existir se identifica, sobrepasándolo con nuestro actuar, que, con razón, debe ser calificado como siendo de un ente más que un ente, como dice Santo Tomás, de todos los accidentes. Por ello, por ser adjetivas, las actualizaciones que con nuestro actuar vamos consiguiendo jamás se identificarán con la persona que las supera ampliamente por su condición de ser un ser sustancial. De modo que hemos de tener bien claro que en nosotros se dan dos planos: el de la esencia sustancial con su actualización correspondiente, que es su existir, y el de las facultades, cuya actualización corre por cuenta de sus operaciones. Estas distinciones nos explican esa profunda continuidad de nuestra existencia que jamás se interrumpe. Todas nuestras actividades se interrumpen tarde o temprano, pero nuestro vivir sustancial nos acompaña toda la vida.
Por ello, las trasciende absolutamente. Por lo mismo, lo que realmente importa no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y es este ser, fuente de toda actividad, el que es adoptado por Dios y convertido en hijo suyo. Por ello, la gracia está presente en todo lo que haga el bautizado y no se encierra en la sacristía como pretenden los ignorantes. Y lo somos más que de nuestros padres naturales, que nos proporciona la esencia, mas no el acto de existir, que solo Dios da. En este caso, nos otorga una sobreexistencia misteriosa y sublime, la gracia. De aquí proviene el que nuestra actividad pueda dar frutos de vida eterna. Ser sobrenatural, no importa sobre qué verse, porque dimana de un sujeto sobrenaturalizado, deificado por la misteriosa presencia de Dios en él. Por lo mismo, en el exterior nada se muestra hasta que se manifieste nuestra condición de hijos de Dios, como dice San Pablo. Sin embargo, hay una notable diferencia entre ambas vidas, la natural y la sobrenatural. Mientras la primera es obtenida y perdida con perfecta independencia de nuestra voluntad, la segunda no. De aquí nace el concepto de pecado mortal, que no tiene equivalente óntico. Por la natural nos constituimos en personas, es decir, en sustancias racionales, mientras que por la sobrenatural no. Esta es un habitus que inhiere en aquella y la perfecciona sin suplantarla. Por su carácter adjetivo, pues puede aminorarse e incluso esfumarse. De ahí la importancia de dedicarnos con esmero a mantenerla viva y permitirle fructificar en actos acordes con su naturaleza. Por ello insistimos, solo un santo es plenamente católico. Hago una pequeña observación aquí que me hizo un sacerdote en la Semana Tomista. La gracia, estrictamente hablando, no puede aminorarse, justamente porque es una vida. Se está vivo o se está muerto. Nadie está medio muerto. Sin embargo, es una expresión que nosotros usamos. O estamos vivos en estado de gracia por muchos pecados veniales que tengamos encima, o estamos muertos por el pecado mortal. Ahora, lo que sí se aminora son las virtudes. La caridad, la fe, que son expresión de esta gracia santificante. De tal manera que sí, como decimos también, mire, apenas le queda un soplo de vida, también podemos decir, bueno, a este cristiano apenas le queda gracia. Pero en realidad es un lenguaje impropio. O está vivo o está muerto. Y no hay término medio. O tiene gracia santificante y es hijo de Dios, o no la tiene. Punto. Sigamos. Dado que esta nueva vida adviene a un ente perfectamente constituido, hemos de considerarla accidental, mas al mismo tiempo primer principio intrínseco de acción, lo cual resulta, como ustedes se dan cuenta, una contradicción, ¿verdad? El problema radica en que una forma accidental no goza de tal cualidad que es exclusiva de una forma sustancial. Es que el misterio supera nuestra débil inteligencia. Como nuestra inteligencia está habituada a concebir con ayuda de la experiencia sensible, se halla incapacitada para entender, para comprender realidades tan altas. Tan solo mediante la analogía logra algo de luz y comprensión en su esfuerzo por entender la revelación de que ha sido objeto. Por ello el padre Osvaldo se detiene a explicarnos la estructura ontológica de nuestra vida natural para así facilitarnos la comprensión de la sobrenatural. Por supuesto que no se trata de desarrollar toda una antropología, sino de aquellas estructuras que nos permitan comprender algo de nuestra vida sobrenatural. El padre Osvaldo se limitará a las de esencia, existencia y sustancia y accidente.
Y en cuanto a los accidentes, se limitará a aquellos que son formas puras, es decir, cualidades predicamentales que necesitan de un sujeto para existir y desarrollar su actividad. Sobrenatural. Perdón. Es obvio para todos los entes, es obvio para todos que los entes presentan un existir propio y único e innumerables actividades. Comenzamos ya la comparación, ¿no?, entre la vida natural y la sobrenatural para entender un poquito nada más, ¿no? Es un misterio. Bien, tenemos entonces un existir propio, único y innumerables actividades. Estas últimas no existen en sí, sino en virtud de ese existir único del sujeto que las realiza. En la vida natural, en la vida sobrenatural pasa algo análogo, ¿no? Es evidente, además, que no es lo mismo el actuar que el existir. Este existir nuestro es humano y se ennoblece o perfecciona gracias a nuestras operaciones. Pensamos que la misma estructura se da en los entes que observamos. Pero este constitutivo esencial por el que somos lo que somos no es conocido directamente, sino en cuanto es manifestado por las actividades adjetivas que lo expresan. Así pues, la persona es el lugar ontológico de todas las operaciones y actuaciones del compuesto humano, incluidas, por cierto, hasta la última actividad biológica de nuestro organismo. Porque, a decir verdad, no son nuestras facultades las que actúan, sino el sujeto por medio de ellas. Por lo mismo, hemos de considerar en toda actividad dos principios: la facultad implicada en la acción y el sujeto sustantivo. No ve el ojo, yo veo por él. Lo que no es más que aplicar el principio tan luminoso: los accidentes son de un ente, más que un ente que ya citamos. Dicho con más exactitud, la operación se atribuye a la persona de modo eminente, a la facultad de modo formal. Por su parte, las facultades son perfeccionadas por los hábitos a fin de realizar mejor su actividad propia. Sin dicha habilitación, su acción sería algo torpe. En cambio, convenientemente habituadas, podrán dar frutos de notable perfección. La relación que se establece entre el hábito y la facultad es similar a la que se da entre la facultad y la sustancia en la que radica. Por lo mismo, la acción pertenece más a la facultad que al hábito que le permite realizarla. Podríamos decir que se da en este caso una analogía de proporcionalidad propia. Aclaremos que hábitos propiamente dichos se dan en la voluntad y en la inteligencia. En las potencias inferiores hablamos de disposiciones naturales o de meras costumbres. Pasemos ahora a la vida sobrenatural. De modo similar, hemos de comprender el influjo de la gracia Dei formante sobre nuestras actividades sobrenaturales. La gracia no suprime la naturaleza. Por ello, el cristiano sigue siendo tan humano como antes, pero ennoblecido y elevado a un nivel incomparablemente más perfecto. Sin embargo, hemos de reconocer el misterio y atenernos a la analogía, como ya dijimos. Expliquemos, pues, la vida sobrenatural en forma analógica a la natural. La gracia actúa como ese principio sustancial de la vida natural, como la persona, ¿no es cierto? Pero ahora es la gracia. Y es el origen remoto de toda actividad sobrenatural. Dicho principio natural está configurado por formas accidentales, las facultades o potencias que son directamente operativas. Esto es la vida natural. Mas aquí ya no hay correspondencia en el orden sobrenatural, porque éste se encarna en el natural y por eso no hay facultades sobrenaturales. En vez de ellas, tenemos unos hábitos sobrenaturales muy especiales, los dones del Espíritu Santo. Es que la gracia es divinizante, mientras nuestra naturaleza es humanizante.
Solo Dios puede regir y dirigir virtudes divinas, por lo que el Espíritu Santo se hace presente en el alma en gracia. Pero esta vida se ha incorporado en esa alma, de modo que es ella quien de algún modo debe dirigir su vida sobrenatural. ¿Cómo? El Espíritu Santo pues incorpora sus dones en el alma y la faculta para dirigir su vida sobrenatural. De este modo, los actos sobrenaturales que el alma ejecuta pasan a ser dirigidos por el Espíritu Santo y por ella misma en conjunto. Por eso el apóstol ha dicho con toda verdad: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Este proceso divinizante es universal, abarca a la persona entera, por lo que afecta a todas sus facultades. Ya es de tipo existencial, es decir, sin suprimir la calidad humana del sujeto, lo eleva a otro nivel ontológico. Por lo que el padre Osvaldo nos propone la siguiente analogía. La esencia de la persona racional es a sus potencias subjetivas ennoblecidas por sus hábitos, lo que la gracia deiformante es a su cortejo de virtudes y dones del Espíritu Santo. Esta verdad es enseñada en el lenguaje técnico de la teología al decir que la gracia no es un simple hábito operativo, sino entitativo, porque los hábitos operativos sobrenaturales son las virtudes infusas. De este modo, la gracia inhiere en la esencia del alma, mientras las virtudes infusas en las facultades operativas, convirtiendo sus actos naturales en sobrenaturales. Somos pues convertidos en un alguien sobrenatural, compuesto por una persona natural y la gracia deiformante. Pero no nos hallamos ante un monstruo porque hay un solo acto de existir, el de la persona natural. Por ello, no somos hijos naturales de Dios, sino adoptivos. Ante realidad tan misteriosa e inefable, nuestras explicaciones resultan deficientes, pero en algo nos ayudan a comprender tan grandes misterios. Si se nos permite, digamos que la gracia nos confiere un sobreexistir, no una sobrenaturaleza o sobreesencia. Este punto me parece el más original del padre Osvaldo. Yo no sé cómo hay teólogos acá, si algún teólogo antes habló, más que de sobrenaturaleza, hablemos de sobreexistencia. Porque si hablamos de sobrenaturaleza, como la naturaleza es la esencia en cuanto a principio de operación, parecería que recibimos una nueva esencia. Y no hay tal, no recibimos una nueva esencia. Seguimos siendo los mismos animales racionales tan brutos y torpes como antes, ¿verdad? Hemos recibido una sobreexistencia, de modo que esta bestia que somos nosotros ahora es hijo de Dios. Algo así como de lacayo pasamos a ser príncipes, hijos del rey. Sí, pero ahora hay que comportarse como el hijo del rey. Y ahí es donde vienen los dones del Espíritu Santo, las virtudes infusas, a convertirnos realmente en príncipes, a que actuemos como príncipes. Por eso el único verdadero católico es el santo. El único que actúa como hijo de Dios realmente es el santo. De ahí que desde el exterior nada se note. Pero ahora podemos invocar al Dios de inmensa majestad como nuestro Padre. Haremos lo mismo si se quiere que el no divinizado, pero nuestros actos son sobrenaturales por emanar de un sujeto adoptado por Dios como hijo suyo. Como este carácter es cuasi sustancial, se es tal de modo continuo, no a ratos o para ciertos actos. De ahí el catastrófico efecto del pecado mortal que por algo se llama así. Así pues, como todos los actos emanan de la misma persona racional, sean espirituales o carnales, así también emanan de un Hijo de Dios por adopción, por lo que obtienen un valor sobrenatural
y salvífico. Esto me recuerda un libro que encontré abominable, El valor divino de lo humano, de Jesús Urteaga, que es la espiritualidad del Opus Dei. La leí con mucho interés para enterarme de la espiritualidad del Opus Dei, y yo no entiendo cómo no fue a parar al índice de libros prohibidos. Si yo hubiese sido en esa época censor, lo habría prohibido. Lo habría mandado al Santo Oficio para que lo incluyera en el índice de libros prohibidos. Desgraciadamente, pues no soy eso, ni mucho menos, ¿no? Pero realmente quedé espantado. Y el título estaba bien, El valor divino del humano. Y el padre Osvaldo aquí lo explica muy bien. Cada acto, no importa qué. Como decía Santa Teresa, si Dios anda entre los pucheros. Claro, una persona en gracia, no importa qué haga, eso tiene valor sobrenatural. Y por eso el padre Báñez, catedrático de prima de teología de la Universidad de Salamanca, dice que si esa viejita del campo le prepara el puchero a su marido que está arando las tierras con más caridad que aquella con la que él prepara su lección de teología, tiene más valor el acto de preparar el puchero de esa viejita que el acto suyo de preparar la cátedra, la clase de teología para los estudiantes de Salamanca. Eso es católico. No las pamplinas que dice Jesús Urteaga en ese libro. Bueno, entonces todos los actos, ven ustedes, que hace el que está en gracia, y mientras con más caridad los haga, más sobrenaturales son y más meritorios son. Claro, esto no nos debe llevar a olvidar de que sí, hay actos que de suyo son más valiosos que otros. Por ejemplo, asistir a misa, por supuesto, que vale más que lavar las ollas. Pero si con más caridad lavo yo las ollas, me vale más a mí lavar las ollas que ir a misa distraído y qué sé yo, y porque me obligan. ¿Se fijan? Hay un aspecto objetivo, no se puede olvidar, pero hay también el aspecto subjetivo de esta gracia sobrenatural y esta caridad de informantes, como le gusta decir al padre Osvaldo, ¿no? Por ello no se es católico a ratos o en la sacristía, sino siempre y a toda hora. Así comprendemos aquello de San Pablo: ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa, todo habéis de hacerlo para gloria de Dios. Lo que no se reduce a una intención moral, nos explica el padre Osvaldo, sino que expresa nuestra condición, porque la operación sigue al ser, y es nuestro ser el que ha sido sobreexistencializado por la gracia. Por la misma razón, su mérito radica más en la calidad del sujeto que en la obra realizada. Piensen ustedes que San José no hizo nada, ¿verdad? Si no sabemos de él más que las dos cosas que dice el Evangelio sobre él, y sin embargo es el gran santo San José. Sin haber dicho nunca misa, sin haber llegado ni siquiera a la redención, resulta que es el más grande de los santos. Ven ustedes, lo que importa es la caridad, lo que importa es esta sobrenaturalización, sobreexistencialización que produce la gracia en nosotros y que en San José produjo el fruto que produjo. Eso es lo que realmente importa, ¿no? De ahí la primacía absoluta de la caridad, la más importante de las virtudes infusas por la gracia en nuestra entidad natural. La misma fe, sin la cual es imposible agradar a Dios, depende del influjo de la caridad en la inteligencia. Hasta aquí la primera parte, y más larga, así que no se desesperan, lo que queda es un poquito más corto, ¿no? Vamos al tema de la democracia ahora. Para no repetirse, el padre Osvaldo se limitará en primer lugar al concepto de democracia para luego distinguir la liberal de la orgánica. Claro, él ha escrito muchos libros sobre estos
temas políticos, ¿no? Lamentablemente, esta noción está absolutamente oscurecida por las 1000 definiciones en boga, en las que cada cual expresa sus intereses viscerales. Del significado primigenio no queda nada. No olvidemos que la política es parte de la ética y que el catolicismo implica una ética que, por cierto, no se limita a la esfera individual. Por eso, catolicismo y democracia, ¿verdad? Comencemos con la definición nominal del término democracia. Aclaremos que no es lo mismo la nominal que la real. Dado nuestro carácter racional, nuestros conceptos suelen ser deficientes respecto de la realidad que intentan abarcar. Por eso es bueno comenzar por la palabra que nos manifiesta el concepto, habida cuenta de sus limitaciones. Porque no podemos conocer directa ni adecuadamente las esencias de las cosas, lo que éstas son en sí. La definición la toma de un diccionario el padre Osvaldo, pero no nos dice cuál. Yo busqué en la Real Academia y no era de la Real Academia. No sé de qué diccionario la tomó. ¿Qué dice el diccionario? La democracia es la forma de Estado en la cual, básicamente, los poderes políticos residen en el pueblo, organizado en cuerpo de ciudadanos, que lo ejerce, bien directamente, bien a través de sus representantes. Esta es la definición que va a tomar el padre Osvaldo como definición nominal. Seguimos entonces con el padre Osvaldo. Esta noción es la vulgar, la de uso común. Poco tiene que ver, por cierto, con su significado profundo y esencial. Pues no hay tal pueblo soberano. Los romanos distinguían pueblo de plebe. El primero estaba constituido por los patricios, los que tenían padre y daban culto a los lares y penates. Los restantes eran la plebe. A esta solo le interesa lo material y está incapacitada para gobernar. Porque quien gobierna debe tener claros los principios de la ética social y, en nuestro caso, de las exigencias propias del catolicismo en dichas materias. Porque, como enseña el angélico, el fin es el conocimiento de la verdad subsistente y absoluta. Y esto no es teología, sino una verdad natural, aunque solo los teólogos puedan dilucidar en toda su significación. Que no otra cosa significa el que la política ha de permitir la vida normal de la persona racional, es decir, sus normas naturales. Estas normas se subordinan a las reveladas por Dios, que constituyen un orden trascendente contra el que se revela la plebe actual. De ahí su incapacidad para concebir adecuadamente el bien común. Ocurre que este concepto peca contra un principio metafísico. Volvemos al concepto de democracia, ¿no? Peca contra un principio metafísico. Nadie puede moverse a sí mismo, porque nadie puede ser causa de sí mismo. Es decir, si el pueblo gobierna, nadie hay gobernado. Y si el pueblo es gobernado, nadie gobierna, porque hay un solo pueblo. Estamos, pues, ante una soberana estupidez. Bueno, yo he borrado muchos calificativos del padre Osvaldo porque es realmente terrible, ¿no? Y entonces, para que la gente lo lea y no se escandalice demasiado, yo los he suprimido, pero no lo puedo suprimir todos, ¿no? Entonces he dejado algunos, ¿no? Porque gobernar, como es transeúnte, pertenece al predicamento acción-pasión, como se estudia en metafísica. En otras palabras, más al alcance de todos. Gobernar es una acción, ser gobernado es una pasión. Pero la acción transeúnte pasa de un sujeto a un objeto, todo lo cual destruye el concepto de democracia que estamos analizando. Lo peor es que esta concepción priva al hombre de toda trascendencia, es decir, de su fin humano, base de la elevación que el catolicismo le aporta. Ahora el padre Osvaldo nos aporta una nueva definición tomada igualmente del diccionario. El predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. Más cortita esta definición, ¿no? Tampoco sé de qué diccionario la tomó, porque en la Real Academia por lo menos no.
Aunque esta nueva noción atenúa la anterior, no se salva de la acerada crítica de nuestro autor. ¿Qué significa predominio si no hay dominio? Es decir, se supone que el pueblo sobrepasa el dominio que otros ejercen sobre el Estado. Por eso hablamos de un predominio. Pero, ¿a quiénes pertenecen esos otros dominios superados por el pueblo? Olvidemos todo dominio, predominio o subdominio. Ya se enoja el padre Osvaldo con tanta tontería, ¿no? Bueno, lo que hay que tener claro es que es imposible que el gobernante en cuanto tal se identifique con sus súbditos, porque es una soberbia insensata pretender que el pueblo gobierne. A la verdad hay dos escollos que evitar: la idea demoliberal, el pueblo gobierna, y la idea totalitaria, no hay que tomar en cuenta la dignidad del pueblo. Esto último es máximamente afrentoso para los que vemos al hombre elevado a la dignidad de hijo adoptivo de Dios. Lo curioso es que ambos extremos se proclaman hoy democráticos. Claro que hay algo que los une: su igual odio a la deificación del hombre aportada por el catolicismo. Cuando el padre escribe este libro, el marxismo está todavía vivo y coleando, ¿no? Hoy está un poco apagado, pero no nos durmamos, hay mucho marxismo vivo todavía hoy. Bien, el padre Osvaldo es partidario del régimen propio de la monarquía de los Austria, al que podríamos llamar monarquía democrática, o más exactamente aún monarquía temperada de aristocracia y democracia. Por supuesto que su realización concreta varía de un tiempo a otro, pero lo que debe quedar claro es que en modo alguno el pueblo puede gobernar por sí o por sus delegados, por la sencilla razón de que nadie da lo que no tiene. El gobernante en cuanto tal es superior a los gobernados. Es obvio que nos referimos a una superioridad funcional, no personal. Pero es necesario que conozca los problemas de su pueblo, para lo cual es conveniente que éste elija delegados que los expongan al gobernante. Estos nos gobiernan, pero sin ellos no hay buen gobierno. Este esquema se comprende mejor si se acepta que la autoridad no pertenece al pueblo, sino a Dios, quien la otorga al gobernante, por lo que ante él ha de dar cuenta. Por ello ha de regirse siempre por las leyes natural y sobrenatural, única garantía de que realmente se respete la dignidad de los súbditos. Y no se trata de que marxistas y liberales ignoren cuál es el origen del poder, sino que no quieren saberlo para tener las manos libres y no subordinarse a su autor. Es que no hay otra manera de dar un fundamento sólido a la autoridad. Lo más triste a sus ojos es el espectáculo que dan los católicos que leen el Evangelio en la iglesia y lo ignoran en política. Los grandes perseguidores del padre Osvaldo, en nombre de la tolerancia, por supuesto, fueron los partidarios de la democracia liberal. El padre Osvaldo fue expulsado de Chile por sus ideas políticas, ¿no? Y regresó mucho tiempo después, y al poco tiempo convirtió a la Universidad Católica de Valparaíso, por así decirlo, sobre todo a la Facultad de Derecho, a sus ideas políticas, y entonces fue expulsado de Valparaíso y prácticamente terminó viviendo en el exilio dentro de Santiago. La congregación compró una casa para meter ahí a este monstruo, ¿verdad? Pero no podía seguir en la comunidad y no había manera de echarlo, porque el padre Osvaldo era de una obediencia increíble. Como tenía voto de obediencia, pues obedecía todo, salvo herejías, ¿no? Y como sus hermanos en religión ya eran todos herejes, entonces allí había un cortocircuito permanente. Así que terminó viviendo en el exilio, pero dentro de Santiago, en una casa donde solo vivía él y un sacerdote que era el único, parece, que lo toleraba en la congregación. Bueno. Y todo esto, por supuesto, en nombre de la democracia liberal, de la tolerancia y otras tonterías por el estilo, ¿no? Por ello, hasta fue expulsado de su país natal, se le quitaron cátedras, etc. Pero no lograron
amilanarlo. Incluso a él se le quitó la cátedra de teología natural, porque no le daba garantía a la Iglesia. Entonces la cátedra se la dieron a un jesuita, que dedicaba el primer semestre a explicar a Kant y el segundo semestre a explicar a Hegel. Imagínense la teología natural que se enseñaba en el Instituto de Filosofía. Tanto que el director del instituto me dijo: Juan Carlos, por favor, haz un seminario, porque estos pobres chiquillos les han echado a perder la cabeza. Y yo lo hice varios años, pero nunca tuve más de 4 alumnos, 5 alumnos. Y una vez pregunté por qué. Y los chiquillos como que no se atrevían a decirme. Y al final me dijeron: mire, es que después del curso de teología natural que nos da este padre, nadie cree que se pueda decir nada de Dios. Entonces cuando llega a su seminario, existencia de Dios, pues solo 4 se inscribían en mi seminario. Los demás decían: no, si es imposible. El que le quitó la cátedra al padre Osvaldo fue el padre Medina, hoy cardenal de la Iglesia. Bien, volvamos. Estos suelen definir la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Expresión con que se complacen en engañar a los filisteos y a los beocios. Supongo que ustedes entienden lo que son los filisteos, ¿no? Tal vez no entiendan los beocios tan claro. La Beocia es una parte de Grecia y no sé qué problema habrá tenido con Atenas, ¿no? De modo que pasó a ser el símbolo de la estupidez. Esos son los beocios, los idiotas ya sin remedio, ¿no? En varios escritos fustiga tal concepción política. Como al padre Osvaldo no le gusta repetirse, se limitará a aspectos no tocados en sus obras anteriores. Va a analizar 2 aspectos fundamentales solamente: el sufragio universal inorgánico y el partidismo. Por esta última característica prefiero calificar a dicho sistema de partitocracia. No es una palabra que empleara el padre Osvaldo, pero sí, estoy seguro estaría de acuerdo, ¿no? Lo curioso es que la representación popular, que parece ser la base de todo, es completamente despojada de todo contenido gracias a esta estructura. Por lo que hay que comprender que este sistema no merece llamarse democracia. Comencemos por el sufragio. Como no existe una verdad objetiva para el liberal, hay que reemplazarla. Como todos los hombres son iguales, tienen el mismo derecho a gobernar. Claro que esto implica una matematización de las personas, unida a una negación de la vida del espíritu. Por lo demás, los hombres son iguales en su concepto, que solo existe en nuestras mentes. Por lo que los hombres de verdad son desentificados por esta doctrina, dejan de ser entes, ¿no? Es decir, convertidos en pura nada. Los marxistas lo proclaman abiertamente, los liberales lo ocultan, mas en el fondo están de acuerdo. Esta hipocresía liberal es característica. Ya no se llaman ateos, sino agnósticos. Ya no pretenden destruir la Iglesia, solo reducirla a la sacristía. Por ello siempre pavimentan el camino a los marxistas que sí sacan las consecuencias de ellos, que ellos no se atreven a proclamar. Y finalmente tienen que entregarles el poder. Un demo liberal es un marxista en potencia, y un marxista es un demo liberal que se atrevió a sacar las consecuencias. La verdad, pues, la construye la mayoría. Mas esta se vende a los partidos. De este modo, el pueblo participa en la génesis del poder, pero jamás en su ejercicio. El padre Osvaldo lo grita con fuerza. El pueblo no participa en el gobierno para nada. Y eso es la democracia. El partido político posee una virtud única. Es un sabelotodo. Desde que la democracia queda vinculada a la existencia de estos engendros, todas las definiciones de democracia que usted haya podido oír quedan desmentidas. Lo único que desconocen estos partidos es la obligatoriedad de la ética, puesto que cada cual tiene la suya.
Ocurre que los representantes populares lo son solo de nombre, porque en verdad son tan solo mandatarios de esos partidos. La verdad sea dicha, en este régimen la muchedumbre queda más desamparada que en la monarquía tradicional española. Es bueno distinguir participar de compartir. El pueblo participa del gobierno, los partidos lo comparten. El que participa es inferior al participado, los que comparten son iguales. El que participa capta tan solo una parte de un todo que le es, por lo mismo, superior. El que comparte es igual al que hace lo mismo por su cuenta. Los partidos gobiernan, el pueblo los sufre. No podía el padre Osvaldo no decir algo sobre la verdadera democracia que él llama orgánica. Aunque ya vimos que la democracia es imposible, no lo es el principio democrático que debe estar presente en todo buen gobierno. Pero tan necesario como él, lo es el principio aristocrático. En suma, el único régimen realmente posible es el monárquico, el cual no debe ser confundido con ninguna de las formas históricas que han adoptado ese nombre, que algunas lo eran solo de nombre, sino que, como buen filósofo, nuestro autor nos llama a buscar su esencia. La autoridad legítima suprema reside plena, aunque no absolutamente, por supuesto, en un solo individuo. Eso es monarquía. Ocurre que la metafísica nos enseña que unidad y entidad van de la mano. A mayor unidad, mayor entidad. Si no hay unidad en una sociedad, tampoco entidad. Es decir, no existirá. ¿Quién mejor defiende la unidad? Ese es el mejor régimen de gobierno. La mayor unidad la tiene el ente realmente existente, la persona humana, y no los cuerpos colegiados que ésta pueda construir uniéndose con otras. Una muestra de ello lo tenemos en la responsabilidad propia de los monarcas y su disolución en las democracias liberales. El pueblo organizado ingresa pues en la acción gubernativa presentando sus necesidades al responsable. Por ello la monarquía medieval fue siempre limitada. Esto lo hará a través de sus representantes, dada la multitud de sus miembros, pero esta vez serán verdaderos representantes y no meros números. El pueblo demoliberal carece de toda participación en la acción de gobierno y sus supuestos representantes son ficticios. La necesidad de esta participación proviene de la espiritualidad presente en la persona que lo ordena hacia Dios por encima de toda realidad material. Tanto marxistas como liberales niegan esta ordenación, por lo que no comprenden la necesidad de la presencia del pueblo en la acción gubernativa. Los primeros reemplazan al pueblo por el partido y los segundos lo engañan con las elecciones que originan el poder, pero no le permiten injerencia alguna en su ejercicio. Llegamos así a la conclusión de que el término democracia es un término equívoco, al que cada cual le da el sentido que se le antoje. Se convierte pues en un simple flatus vocis, mero ruido de voz. No podemos motejar de otra manera la palabra que usan tanto los liberales como los marxistas para calificar su propio sistema de gobierno. Donde sí la palabra adquiere sentido claro y preciso es en la expresión monarquía templada de aristocracia y democracia. Termina su ensayo el padre Osvaldo planteando la gran pregunta: ¿puede un católico en su precisa condición de tal afiliarse a un régimen democrático moderno? Todo depende de qué se entienda bajo estas palabras, claro está. Si usamos la concepción ritualista del catolicismo ya analizada, no se ve que entre en conflicto con la democracia liberal. El católico se queda en el templo, o en la sacristía, si ustedes quieren, ¿no? Y el político vocifera en la plaza. En ambos casos estamos ante caricaturas, pues ninguna de las dos concepciones corresponde con la realidad que pretende significar. De hecho, lo que sucede en la realidad es que estamos ante dos visiones de corte liberal, aplicada una a la religión y la otra a la sociedad civil. De ahí que hoy los católicos han desarrollado una forma de cobardía moral
que los hace creer que su situación es normal e incluso la mejor. Más exacto sería decir que no se tocan, se ignoran entre sí. De este modo, al político le es indiferente qué ceremonias se realizan en el templo y al sacerdote lo que ocurre en la ciudad. Pero la historia nos desengaña. No hay ideología más inconsecuente consigo misma que el agnosticismo liberal. Con una hipocresía repugnante, el liberal comienza proclamando la libertad absoluta para luego prohibir la verdad. La historia de Occidente está llena de ejemplos que lo demuestran hasta la saciedad. De ahí también su debilidad ante el marxismo, porque al rechazar la verdad objetiva y permitir cualquier opinión, quedan a merced de los que no son tan inconsecuentes como ellos y tienen claro su objetivo final. De todos modos, como buenos ateos, les es más fácil entenderse entre ellos que con los católicos. Pero si volvemos nuestros ojos al catolicismo vital, nos resulta clara su total incompatibilidad, tanto con la democracia liberal como con la marxista. La razón es muy simple. Este régimen político se funda en la voluntad mayoritaria sin considerar para nada la ley natural ni la eterna. Si bien algunos la defienden diciendo que se trata de una quimera que no es realizable, por lo que, de hecho, ha dado origen a un régimen en que se puede convivir en paz, hemos de comprender que un régimen que se basa en la voluntad y no en la inteligencia se abre a las más funestas especies de arbitrariedad y totalitarismo. No olvidemos que Hitler consiguió muy democráticamente su poder. Lo mismo Salvador Allende. Las mayorías amorfas no aceptarán jamás la verdad. Han dejado a Dios por el hombre, a la ley natural y eterna por el capricho del momento, a la racionalidad por los apetitos desatados, incluso los más vergonzosos. Por revelación, el católico sabe que Dios es el origen de toda autoridad, de todo poder, como ya lo hemos explicado. Pero el liberal cree que su origen está en el pueblo masificado. De ahí su proclamación de una dignidad humana absoluta y sin restricciones, con lo que vuelve a chocar con la noción de criatura que el catolicismo adjudica al hombre. Se podrían seguir citando otras incompatibilidades, pero creo que con estas bastas. En cambio, el régimen monárquico, atemperado por aristocracia y democracia, puede ser presentado como una consecuencia del Evangelio, porque en él se puede construir el orden que nos lleva al bien común inmanente, el cual se ordena, a su vez, al trascendente. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. www.estadveritas.com.ar, un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia. Algunos en 3 volúmenes, otros en 2 volúmenes, libros a menudo muy grandes. Y elegí como tema uno de los últimos libros que escribió, porque creo que es bastante original, muy profundo y muy actual. El libro se llama Catolicismo y Democracia. Está dividido en 2 partes, naturalmente, ¿no? Primero el catolicismo y después la democracia. Y en ambos el tratamiento es bastante original. Ahora, el padre Osvaldo es un metafísico de tomo y lomo, así que van a tener que hacer un esfuerzo porque no es fácil seguir una exposición metafísica con un lenguaje tomista tan acerado. Tiene fama de escribir en difícil el padre Osvaldo. Yo lo voy a tratar de poner en fácil, pero
pero no puedo demasiado tampoco porque sería como echarle agua al vino, ¿no? Al final es una porquería, ¿no? No, el vino hay que beberlo solo, ¿verdad? Nada de ponerle agua. Pues al padre Osvaldo hay que leerlo en el tomismo que de tomista no tiene nada, ¿no? Y Scheller, que tampoco es tomista. Bueno, así que es un descanso poder estar acá entre gente amiga. Ahora, este año el tema era el diálogo entre filosofía, teología y ciencia. Y muchas ponencias no tuvieron nada que ver con el diálogo. Y yo no sé cómo las aceptan, ¿no? Si ponen un tema, ¿no? Bueno, yo pedí permiso para salirme también este año del tema, porque este año se cumplen 100 años del nacimiento del padre Osvaldo Lira, de los Sagrados Corazones, el gran tomista chileno de este siglo XX. De hecho, casi los únicos tomistas que quedan en Chile son los discípulos del padre Osvaldo. La mayoría de los sacerdotes ya no son tomistas, incluso los dominicos ya no son tomistas, por lo menos los chilenos. Quedan algunos, sí, pero bastante raro su tomismo. Entonces yo pedí autorización para rendir un homenaje al padre Osvaldo, a esta gran figura, autor de más de una docena de libros, radical. Así que voy a ir lento y pregunten nomás, ¿no? Estamos entre amigos, ¿verdad? Así que si por ahí no entienden, pregunten nomás. Tenemos hasta las 12, ¿verdad? Ya. Bien, catolicismo y democracia. Es como un resumen del libro nada más, ¿no? En su introducción, el autor nos explica que a fuerza de ser usadas, las palabras van perdiendo su significación hasta hacerse perfectamente insignificantes. Es lo que ha ocurrido con las que intitulan este libro. La primera, en la mente de muchos, ha pasado a designar ciertos ritos y ceremonias que no dicen nada. La segunda se ha convertido en la causa final, en el fin último político de sus adeptos, hasta el extremo de que muchos católicos creen más en la democracia que en Dios uno y trino. Es el mundo al revés. Se venera más la fatídica Revolución Francesa que el magisterio eclesiástico. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. www.estadveritas.com.ar, un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia. Pues es un descanso venir aquí después de haber pasado por tierras enemigas, ¿no? Porque, por desgracia, ahí en la sociedad tomista, pues hay buena gente, pero que no entienden nada de lo que está pasando, ¿no? Están convencidos de que su santidad, filosóficamente hablando, es tomista. Pero él, antes de ser pontífice, sí hablaba de que su maestro era Husserl. Lo curioso del caso es que los defensores de la libertad de pensamiento son sus peores enemigos, porque conceden el mismo derecho a la verdad y al error. Es decir, se siente horror a pensar. Quien piensa, afirma, y no se refugia en un tímido me parece.
En vez de pensar, los demócratas liberales se limitan a sentir. Hemos llegado ya al odio a la verdad, porque si se la buscara de veras, llegaríamos a enfrentarnos con el Creador. Así nos refugiamos en ese cómodo cada uno tiene su verdad, noción perfectamente ridícula. Bien lo dice la zarzuela: el pensamiento libre proclamo en alta voz y muera el que no piense como yo. En ustedes el padre Osvaldo no se anda con tapujos, ¿verdad? Ni le dora la perdiz a nadie. Bien, el padre Osvaldo es riguroso enemigo del dogma fundamental de la democracia, la igualdad.